Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos que de verdad cambiaron el mundo para siempre, la Primera Guerra Mundial. Para entenderlo a fondo, vamos a guiarnos por el documento iGuerraMundial.pdf y con él vamos a desmenuzar las causas, los eventos clave y, por supuesto, las consecuencias que nos dejó. A ver, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un solo asesinato desata un caos de esta magnitud? Bueno, la realidad es que ese disparo no fue la causa, sino la excusa, la chispa final en un continente que ya era un barril de pólvora a punto de estallar. Para entenderlo, tenemos que ver qué estaba pasando en Europa justo antes. Y es que, antes de 1914, la situación en Europa era súper tensa. Había un montón de intereses chocando entre sí. Podemos agrupar toda esa tensión en 4 grandes áreas que, básicamente, prepararon el terreno para la catástrofe que se venía. El documento que estamos analizando lo deja muy claro. Las grandes potencias estaban en una carrera feroz por repartirse el mundo. Gran Bretaña tenía un imperio gigantesco en África y Asia. Francia también tenía lo suyo en el norte de África e Indochina, y mientras tanto, una Alemania unificada y cada vez más poderosa sentía que se estaba quedando fuera del reparto. Y claro, eso generaba muchísimos roces. Y luego estaban los Balcanes, el famoso polvorín de Europa. El viejo imperio otomano se desmoronaba y de ahí surgieron nuevos países como Serbia o Bulgaria, todos con sus propias ambiciones y rencores. Encima tenías a 2 gigantes, Austria-Hungría y Rusia, metiendo mano en la región, cada uno apoyando a sus favoritos. Era una zona increíblemente inestable. Esta competencia no era solo por tierras lejanas, se trasladó a los mares. Alemania empezó a construir una flota naval impresionante con un objetivo clarísimo: competir con Gran Bretaña, la reina indiscutible de los océanos. Esto desató una desconfianza brutal y una carrera armamentista carísima. Es lo que se conoce como la paz armada. Un tiempo de paz, sí, pero donde todos se preparaban para la guerra. Y para rematar, estaba este sistema de alianzas. Era como una telaraña de pactos secretos. Por un lado, las potencias centrales, con Alemania y Austria-Hungría. Por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. El problema, que cualquier pelea pequeña, cualquier disputa local, podía activar este mecanismo y arrastrar a todo el continente a una guerra masiva. Era un efecto dominó esperando a que alguien empujara la primera pieza. Con todo este panorama, solo faltaba el detonante. Y llegó. Un solo evento en los Balcanes fue suficiente para poner en marcha esa reacción en cadena que todos temían, pero que nadie pudo o quiso detener. Es que viendo esta cronología, lo que más impresiona es la velocidad de todo. Todo pasó en poco más de un mes. El asesinato del archiduque fue la excusa perfecta para que Austria-Hungría aplastara a Serbia. Serbia tenía de aliada a Rusia. Rusia se moviliza, y Alemania, aliada de Austria, le declara la guerra a Rusia. Luego a Francia, y así, uno tras otro, cayeron todos como fichas de dominó. La última ficha en caer, la que convirtió una guerra europea en una guerra mundial, fue la invasión de Bélgica. Alemania necesitaba pasar por ahí para atacar a Francia, pero Bélgica era neutral. Al violar esa neutralidad, le dieron a Gran Bretaña la justificación perfecta para entrar en el conflicto. Y ahí sí, el caos fue total. Y así empezó una guerra que todos pensaban que duraría unos meses, que estaría resuelta para Navidad, pero se equivocaron, y mucho. Se convirtió en una pesadilla de 4 años, marcada por planes que fracasaron y por una tecnología de la muerte nunca antes vista. Al principio, ambos bandos tenían planes muy audaces. Los alemanes, con su famoso plan Schlieffen, querían dar un golpe rapidísimo a Francia y luego ocuparse de Rusia. Los franceses, por su parte, querían lanzarse de cabeza a recuperar Alsacia y Lorena. El problema es que los 2 planes subestimaron por completo el poder de las nuevas armas defensivas, como las ametralladoras. Y como esos grandes planes ofensivos chocaron contra un muro de acero y fuego, el frente se estancó. Los ejércitos literalmente se enterraron. Y así nació la guerra de trincheras, una carnicería monótona y brutal de desgaste, de vivir y morir en el barro bajo el fuego constante de la artillería. Durante años, intentaron romper ese estancamiento con batallas gigantescas y terribles, como Verdún o el Somme, donde murieron cientos de miles de personas para ganar apenas unos metros de terreno. El año clave fue 1917. Por un lado, una noticia buenísima para Alemania. Rusia, en plena revolución, se retira de la guerra. Pero casi al mismo tiempo, una noticia pésima para ellos. Estados Unidos, un gigante dormido, entra en el conflicto. ¿Y por qué entró Estados Unidos?
Bueno, en gran parte por las propias decisiones de Alemania. Su estrategia de guerra submarina, hundiendo barcos sin distinción, incluso barcos de pasajeros como el Lusitania, y el famoso telegrama Zimmermann, donde le proponían a México una alianza contra Estados Unidos, todo eso fue la gota que derramó el vaso y empujó al poder industrial estadounidense a la guerra. Ya para 1918, Alemania intentó una última gran ofensiva, pero fracasó. Con la llegada masiva de tropas estadounidenses frescas y con su propia gente agotada y su marina amotinada, el imperio alemán simplemente se vino abajo. El Kaiser huyó, se proclamó una república y se firmó el armisticio. La lucha había terminado. Pero una cosa es parar de pelear, y otra muy distinta es construir la paz. Los vencedores se reunieron para decidir el futuro, para redibujar el mapa de un continente entero y desmantelar los imperios que habían causado, en gran parte, todo este desastre. Y no fue solo un tratado, sino varios. Cada país derrotado tuvo el suyo. Pero de todos ellos, el más conocido, el más importante y, sin duda, el más polémico, fue el que se firmó con Alemania en el Palacio de Versalles. El Tratado de Versalles no fue una negociación, fue una imposición. Obligaron a Alemania a aceptar toda la culpa de la guerra, a pagar una cantidad de dinero impagable en reparaciones y a desmantelar su ejército. La idea era dejarla tan debilitada que nunca más pudiera ser una amenaza. Pero lo que lograron fue sembrar una semilla de humillación y resentimiento profundísimo. Y el resultado final de la guerra fue el fin de 4 grandes imperios. Miren la tabla: el austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán. Todos desaparecieron. De sus cenizas nacieron nuevos países en Europa y en Oriente Medio. El mapa del mundo, literalmente, se dibujó de nuevo, creando nuevas naciones. Sí, pero también nuevas fronteras, nuevas minorías y, por lo tanto, nuevas tensiones. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta clave. ¿Esta paz, especialmente la paz de Versalles, fue una solución real o fue solo una pausa? Porque ese sentimiento de injusticia y esa crisis económica que se le impuso a Alemania fueron el caldo de cultivo perfecto para que apenas 20 años después el mundo se viera arrastrado a una guerra todavía peor. Pero esa ya es otra historia.